Hola a todos, ahora vamos a calcular los cables y el breaker para esta ducha eléctrica de 5000 watts 120 voltios. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, punto número 1, para solucionar este ejercicio, calcular la corriente. Ok, la corriente sabemos por la ley de Watt que es potencia entre voltaje. Esto es igual a 5000 watts de potencia, que es el ejercicio, entre 120 voltios. Entonces la corriente nos va a dar igual a lo siguiente. Vamos a calcularlo aquí. A ver. 5000 entre 120 voltios nos da, ahí está, 41.6666. Ok, 41.666 amperios. Ok, luego lo siguiente que nosotros debemos saber es, esta carga es una carga de corriente continua o no continua. Entonces, para saber eso, nosotros debemos saber que en el National Electrical Code, el NEC de Estados Unidos, nos dice que la corriente continua o las cargas de corriente continua son todas estas cargas o equipos que están encendidos con una corriente continua por más de 3 horas, por 3 horas o más. Entonces nosotros debemos hacer un análisis y decir, ok, esta ducha eléctrica no está dentro de esa definición, porque las duchas eléctricas no están encendidas por más de 3 horas seguidas. Por lo tanto, para elegir nosotros nuestro breaker, o para hacer el cálculo real para efectos de seleccionar breaker y cables, nuestra corriente dice que va a ser la corriente continua, que no tenemos, multiplicada por 1.25 más la corriente no continua, 41.666, ¿verdad? Entonces esta es nuestra corriente real, sigue siendo la misma, 41.666 amperios. Bien, luego de esto, ahora ya nosotros sabemos cuál va a ser nuestra corriente que vamos a utilizar, y lo primero que vamos a seleccionar, esto es arbitrario, puede empezar con cualquiera. Vamos a elegir el breaker. En este caso debemos ir a la tabla 240.6a del NEC y ponemos aquí, según la tabla 240.6 entre paréntesis a, debemos elegir un breaker o interruptor magnetotérmico o termomagnético y vamos a la tabla 240.6a y vamos a ver qué breaker está cerca a 41.66. no va a existir un breaker de ese estilo. Entonces vamos a las tablas y lo vemos acá. Entonces ahí está el de 40. El de 40 no podemos usarlo, pasamos a 45. ok, entonces sería 45. Un breaker de 45 amperios, y como el voltaje es 120 voltios, perdón, el voltaje 145 es 120 voltios, perdón, es un monopolar o un breaker sencillo, como le decimos aquí. Sería, en la ferretería necesitamos un breaker sencillo o simple de 45 amperios, ¿no? Monopolar, ¿verdad? Que hablamos de manera técnica. Número 4. Ahora vamos a usar la tabla 3.10.16. Según la tabla
31016 debemos elegir un número de cable. Bueno, vamos a la 31016 y vamos a elegir, a ver, en esta tabla vamos a elegir un cable en la columna de 60 grados, porque no sabemos, en el ejercicio no nos dicen los terminales, y el NEC nos dice de que toda corriente menor a 100 amperios se usa la columna de 60 grados. 41.66 sería nuestro mínimo. Entonces vamos aquí y vemos 40 sería el número 8 y saldría a 55 porque se pasa, ¿ven? 55 un número 6, ¿verdad? Un número 6 según la tabla 316 en la columna de 60 grados. Número 6. AWG. Ok, pero otro dirá, bueno, yo uso la columna 90 grados, yo uso la de 75. Para efectos de cálculos es la de 60 grados cuando nosotros no sabemos los terminales que vamos a conectar estos cables, ¿verdad? No sabemos los terminales del breaker, aunque todos ya casi todos son de 75 grados para arriba, y no sabemos qué tipo de conexión va a haber aquí en la ducha eléctrica, qué tipo, aunque aquí normalmente se hace con tipo empalme, ¿verdad? De conexión sin tipo de algún tipo de terminal, ¿verdad? Simplemente un empalme normal. Ok, entonces, solo para aclarar eso, podrían utilizar la columna de 90 o de 75 grados si los terminales o el aparato así lo dice. Ok, y por último vamos a elegir según la tabla 250.122. Este AWG número 6, alimentación, ok, y el 250.122 para la protección, ¿verdad?, del equipo y de la persona. Vamos a ir a verlo al 122 y nos dice que vamos a elegir según el breaker que vamos a instalar. En este caso, en esa caja sería un breaker de 45 amperios, entonces está 20 y después salta el 60. El 60 está dentro del rango, no se pasa, por lo tanto utilizaríamos un número 10 para protección de esta ducha eléctrica. Número 10 AWG para del conductor de protección, ¿verdad?, al equipo y la persona. Entonces ese sería nuestro cálculo para nuestra ducha eléctrica siguiendo el código eléctrico. Ahora vamos a comprobarlo con la aplicación y voy a elegir aquí siempre circuito eléctrico. Ahí. Aquí no toco nada, lo dejo así normal. El ejercicio no nos dice que cambie nada. ¿Cuántos conductores van a haber en el tubo? Sí, deja normal. Podemos seleccionar aquí que vamos a utilizar un THHN. A ver, aquí. Conductores expuestos al sol no hay. Es cobre. Es monofásico. Y en este caso vamos a elegir aquí corriente no continua, que nos salió un cálculo de 41.666 a un voltaje de 120 voltios.
no nos dice la caída de voltaje o la distancia, el ejercicio. Es un ejercicio sencillo. Entonces nos sale ahí. A ver, comprobamos. Un número 6. Salía número 6. Del breaker nos salían 45. De un polo, ahí está. Y de los cables para protección es un número 10. Entonces, perfecto el cálculo. El cálculo nos salió igual en la pizarra como en la aplicación. Entonces ahí está. Gracias por vernos.